Muy buenas a todos a un episodio más de Entre Boxes y esta semana con muchísimas ganas porque llega el Gran Premio de España de MotoGP, así que ya sabéis que para enteraros de toda la actualidad y toda la información está aquí. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Entre Boxes y ya sabéis que os agradecemos muchísimo cualquier forma de apoyo que hagáis con el canal, ya sea likes, con el hype, con comentarios, cualquier manera en la que nos demostréis cariño, os lo agradecemos un montón y nos impulsa a seguir. Y esta semana vamos con un episodio bastante especial porque tenemos a una persona que va a estar desde dentro en el Gran Premio de España, en Jerez. ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes a todos, un placer estar de vuelta. Bueno, no sé si algunos os acordaréis que Guille estuvo el año pasado con nosotros cuando era el jefe de prensa de Arco, ¿no? En el Mundial de Super Sport 300 y en el SBK. Y este año lo tenemos para la previa del circuito de Jerez, pero con una nueva ilusión, ¿no? Con un nuevo puesto de trabajo y vas a estar metido de lleno. A tope, tío. La verdad que muy ilusionado con esta nueva etapa. En primer lugar, me gustaría agradecer al circuito de Jerez y sobre todo a Raúl Zarzuela por esta increíble oportunidad que la verdad que para mí es un sueño. Hace 21 años, me acuerdo en abril de 2005, era la primera carrera que yo viví en el circuito de Jerez. Aún recuerdo esas 125, 2,5, dos tiempos, aquella batalla, la curva 13, Gibernau con Valentino. Y para mí fue el sello de decir, me he enamorado de este deporte, he encontrado mi oficio y un sueño por el que luchar. Y ve que 21 años después, ese circuito que he estado asistiendo cada año ininterrumpidamente, ahora me da la oportunidad de trabajar con ellos para el gabinete de prensa, no puedo decir otra cosa que gracias. Así que ya sabéis que todo lo que veáis de las redes sociales del circuito de Jerez va a estar Guille en parte haciendo casi todo, así que hay que darle apoyo también y amor a todo lo que suba al circuito. Y bueno, vamos a comenzar primero haciendo una pequeña previa de MotoGP en la que tenemos el Mundial bastante abierto, ¿no? Muchísimo más, yo creo, de lo que podíamos esperar antes de que comenzase el año, ¿no? Después de que Marc Márquez en 2025 arrasase con todo. Tú, Guille, ¿cómo has vivido este inicio del Mundial en que Marc no está tan fuerte como se esperaba, tanto por la Ducati como físicamente? Aprilia está de forma inconmensurable. Pedro Acosta sacando la cabeza por KTM. ¿Cómo ves ahora mismo, digamos, esos tres puntas de lanza? Pues yo creo que este 2026 probablemente esté siendo de los años más divertidos de los últimos tiempos. Al final yo creo que como, ya no solo como seguidor de este deporte, sino como español, ve siempre ahí delante a, como el año pasado, ¿no? 2025, Marc y Ale. Ale, por ejemplo, justo después de Jerez, cuarta o quinta ronda del Mundial 2025, tomó el liderato. Iban los hermanos ahí, al final siempre es un orgullo verlo, pero creo que la chicha se está viendo ahora, ¿no? Ver que Mar, por suerte o por desgracia, no está deteniendo las cosas tan fáciles como lo ha tenido años anteriores, sea por un tema de la moto, porque él físicamente no se encuentra en ese 100%, pero sí que creo que, por ejemplo, ver que Aprilia está viviendo ese sueño tan dulce de verse a sus dos pilotos, primero y segundo, un Jorge Martín, que el año pasado tuvo posiblemente de los peores comienzos de temporada, y que no se adaptaba a la moto. Cuando intentó volver en Qatar, tuvo aquella desgracia con la caída que casi estuvo muy cerca de costarle la vida. Pues claro, vemos ahora una Aprilia muy poderosa con una Costa también en un momento muy bueno, digamos, ¿no? Se siente bien con tanto él mismo como la moto y demás. Y creo que esto puede ser el principio de, bueno, o mejor dicho, creo que el fin de la era MotoGP, de esos 1.000 centímetros cúbicos, y qué mejor forma que tener esta temporada tan impredecible a la hora de cerrar la etapa de los 1.000 centímetros cúbicos antes de saltar al nuevo reglamento de 8,5. Sí, o sea, por suerte, lo que dice la gente experta, ¿no? Ya más a nivel de ingeniería y de motores y demás, se supone que no es un cambio tan grande, aunque parezca que es gigantesco, porque al final la estructura de los motores es muy parecida. A nivel de aerodinámica simplemente va a haber una pequeña reducción. Pero claro, el tema es que para Aprilia realmente es una pena, porque es hacer una moto
más o menos nueva y han llegado en el último año. Claro, por supuesto. Además, bueno, creo que ya hemos tenido un pequeño sneak peek, como solemos decir, tú bien lo sabes, en el mundo de la prensa, que bueno, Michele Pirro estuvo en Misano probando el prototipo GP27 Ducati y vemos que, a mi parecer al menos, yo creía que iba a volver más a esas motos 2012-2014, más imitando la forma de la aerodinámica perfecta, como se solía decir, la gota de agua. Ahora vemos que sigue teniendo algunos alerones mucho más reducido, de tanto de dimensiones como de que no vemos que parece un avión, sigue, ahora parece más una moto. Y tanto de sonido como de más, la moto se ve rápida y los propios pilotos, algunos como Test Rider, Nakagami, Alex Espargaro y demás, dicen que la moto, esa ligereza, digamos, de peso que le han dado, es propicia a la hora de, pues quizás no se alcance los 360 kilómetros que vemos a día de hoy en carreras como Mugello, a final de recta y demás. Pero bueno, vamos a seguir viendo velocidad punta, muy alta, altas batallas y que la aerodinámica no sea un factor tan decisivo como lo que es el propio talento del piloto. Sí, yo creo que además lo bonito es ver las apuestas que llevará cada marca, porque ya, por ejemplo, estamos viendo que Honda tiene una apuesta más agresiva, que está llena de alerones todavía, esa 8,5 de Honda. Ya veremos cuál será el prototipo final, evidentemente. Pero que Ducati ya de primeras está siendo bastante conservadora en ese sentido. Pero claro, también será una clave los contratos, que los contratos de momento todo parado. Para la gente que esté en duda de qué está pasando, esto se debe a que la MSMA no se ha puesto de acuerdo todavía con los equipos ni con Dorna o ahora MotoGP Sports Entertainment, que deben firmar ese acuerdo para a partir de 2027 en el que pues básicamente tienen todo acordado a nivel de patrocinios, de reparto de dinero en el campeonato, de premios y demás. Entonces, de momento parece que no vamos a ver ninguna noticia de fichajes, pero a Por ahora. Jerez, por ahora, lo mismo justo cuando lanzamos el podcast o lo estáis escuchando, ha salido todo, ha explotado una bomba. Aunque sí que es verdad que siempre se suele decir, ¿no? Que cuando el río suena, agua lleva. No, o Y que sea, hay cosas que suenan demasiado, lo de todo, Dani Holgado, David Alonso ahora también está entrando en la apuesta. yo por lo que a mí me ha llegado, os puedo asegurar de que todos los que están así más o menos anunciados, más que nada porque me los han dicho de cerca, son movimientos que se han anunciado desde el entorno. Ujú. Entonces, esa es la clave al final, más que nada porque al anunciarse desde el entorno, tú ya te estás asegurando un sitio y estás obligando a que el resto se tenga que mover. Entonces, ahí está la clave ahora mismo. Pero para mí lo que tenemos que tener muy en cuenta en este Gran Premio de Jerez no es solamente lo que va a pasar en pista, sino algo que ha dicho ya Gigi Daliña, sino que tenemos test después del Gran Premio y ¿Cierto? que probablemente eso será la clave para muchas marcas de lo que va a ser el resto de año, porque KTM tiene infinito trabajo. Yamaha este año yo creo que ya se ha olvidado, pero Ducati probablemente su clave en si gana el Mundial con Marc este año o no está en el test de Jerez. Si en el test de Jerez no encuentran ninguna solución, ojo porque igual está todo mucho más complicado de lo que parece. Creo que puede ser bastante decisivo ese T que se va a celebrar justo después del domingo, el lunes, a lo largo de la jornada del lunes, no sé si martes también, pero serán el lunes unos test privados que se celebrarán como ha ocurrido años anteriores en el circuito de Jerez a puertas cerradas. Y bueno, si algo se puede seguir, luego al final siempre se publican los tiempos de tabla y demás y te puedes hacer una idea de cómo ha ido el desarrollo de la propia sesión. Pero vaya, creo que puede ser un test bastante decisivo a la hora de este comienzo de la gira europea, que son, si no recuerdo mal, unas 14 o 15 carreras hasta que comience ya la vuelta a la gira asiática de Malasia y demás, por lo cual Sí, o sea, yo no sé qué es lo que esperas tú más o menos, Guille, pero bueno, yo creo que ya a estas alturas lo de que en Europa se ve la realidad del Mundial y demás, ya después de tanta experiencia que se tiene
en Tailandia, aunque fuesen unas condiciones un poco distintas a lo esperado porque hacía muchísimo calor y había muchísima degradación, pero en Estados Unidos está ya todo más que conocido, ¿no? Entonces, a mí me parece que en Jerez y quizás incluso veamos una Aprilia más cómoda. Yo creo que yo soy de los que piensa que una vez llega Europa es cuando empieza el verdadero mundial. Porque al final piensa que quitando, bueno, los pilotos, los test riders y los rookies tienen el shakedown de Sepang en febrero. Luego que si los test oficiales y demás. Al principio es todo ese proceso de adaptación después de unos cuantos meses que vienes de, pues de estar en casa al final, vacaciones, gimnasio, quizá mucho motocross, dirt track, pero lo que es la moto todos sabemos que cuando se coge los test oficiales y puede estar más encaminado, algo más perdido. Creo yo que este comienzo de la gira europea puede decir bastante de lo que quede del resto del campeonato. Sí que es verdad que teniendo en cuenta la salida de Qatar por el tema del conflicto que está habiendo en aquella zona, eh, encontramos que Jerez va a ser la cuarta cita de, tendríamos aún unas 16, ¿no? Más o menos 16, 17 carreras restantes, por lo cual queda todavía mucho mundial. Y, por ejemplo, sí que es verdad que en MotoGP te ayuda más a estar encaminado en cuanto a qué puede ocurrir, pero previamente hemos visto en categorías inferiores, Moto3, Moto2, pilotos como por ejemplo el año pasado Manu González parecía tenerlo todo encaminado y Moreira a mitad de temporada a partir de Red Bull Ring, después de ese parón veraniego, le dio la vuelta a la tortilla. ¿Quién nos dice que ocurre lo mismo en MotoGP? Vemos que después de ese parón veraniego hay quien las vacaciones le sientan mejor y puede darle esa vuelta de tortilla. Es todo, para mi parecer, tan impredecible que es lo que hace que sea más divertido. Claro, la clave, por ejemplo, en Mark es si le ha ayudado, que es seguramente, a mejorar físicamente, a recuperar un poco el tono muscular, ¿no? Y también a que ese hombro se adecue un poco. Lo que pasa es que, claro, están empezando a salir ya rumores de si le va a tocar hacerse lo que se ha hecho Maverick, una operación después de haberse operado ya de ese hombro, que por cierto Maverick no va a estar en el Gran Premio de Jerez y tampoco va a estar Paul Espargaró sustituyéndole porque se ha lesionado de la mano entrenando. Así que en principio esa textura probablemente no tenga piloto. Y claro, en Mark veremos. Es que eso también va a ser importante. Si Mark está estancado físicamente o realmente estaba llevando un progreso, que es la duda que teníamos. Creo que, al igual que tú, sigo teniendo esa incógnita de qué es lo que ocurre. Eso al final solo lo sabe él y su equipo cercano. Pero bueno, quizá aprovechando en algún momento que no le puede interrumpir con el progreso del propio campeonato y perderse una carrera o dos, como ocurre con Maverick, ¿no? Esto se ha confirmado esta mañana, se ha estado, digamos, como alargando el chicle hasta el último momento. Esta mañana nos hemos llevado la noticia de la no participación de Maverick durante el Gran Premio de España. Una pena porque además yo personalmente tenía bastante puesto el ojo en Maverick después de ver esa pretemporada que se ha estado verdaderamente trabajando mano a mano con Jorge Lorenzo. Creo que este año para Maverick podría haber sido un antes y un después, al menos convertirse en el primer piloto en ganar cuatro carreras, ¿no? En plan, ganar una carrera con cuatro manufacturas diferentes. Creo que ahora mismo Mark lo mejor que puede hacer es escucharse a sí mismo, como ya nos ha enseñado previamente, y ver qué carta muestra en Jerez. Vale, se acabó la seriedad, Guille. Ahora te tienes que mojar. A ver, Ahora que has sorpréndeme. mencionado ese inicio de pretemporada entre Maverick Viñales y Jorge Lorenzo, ¿tú cómo lo has visto desde fuera y cómo crees que puede estar ahora mismo la situación? Si también igual se ha sido demasiado impaciente o no se ha tenido en cuenta que realmente Maverick tenía esos problemas físicos, ¿cómo lo has visto tú desde fuera? Pues yo personalmente a mí también me ha cogido de sorpresa, porque no te voy a negar que yo he seguido muy de cerca, porque los dos ha sido como una unión muy buena. Creo que Maverick es un piloto con un verdadero talento que por H o por B no se ha conseguido mostrar del todo. Fue un gran piloto en categorías inferiores, Moto3, campeón del mundo. En Moto2 no le fue mal, pero ya desde que llegó a MotoGP vimos un piloto que, bueno, pues
que sí, con Suzuki, con Yamaha, su temporada, sus años en Aprilia y ahora con KTM, pues bueno, creo que el haber contado con Jorge podía ser una verdadera proeza, ¿no? Lo que podría conseguir a nivel de, jolín, está contando con un 5 veces campeón del mundo, con la experiencia que tiene y aunque Jorge ya esté muy desligado de la competición, porque él aparte de retirarse es como que, a mi parecer, quiso desentenderse un poco de todo el mundo este de las carreras y demás, porque acabó muy quemado sus motivos. Pero creo que para mí fue un palo en cuanto a lo que yo pensaba que iba a llegar. Quizás se ha precipitado, pues no lo sé. A veces el exceso de ambición juega malas pasadas. Y en este caso creo que es lo que ocurrió. Claro, a ver, yo desde fuera lo que he visto es que quizás ha habido más ruido del que podía convenir. O sea, es que al final han estado enseñando demasiadas imágenes. Jorge Lorenzo diciendo que apostaba con Albert Valera quién ganaba antes, si Pedro Acosta o Maverick. Creo que igual ha habido demasiado ruido mediático y no por. Creo que no es culpa tanto de los medios, sino porque lo ha buscado sobre todo Jorge Lorenzo. Algún Y choque creo de que es Jorge con Jaime Alguersuari también, ahí en también. redes durante Navidades. Entonces, creo que eso no ha jugado a favor. Pero, claro, también hay que tener en cuenta eso que hemos mencionado antes, ¿no? Que al final Maverick ha estado sufriendo físicamente y no lo ha estado diciendo. Y se ha tenido que operar de nuevo y publicó esa foto que tenía el tornillo en el hombro como, como Como un remate mal vamos, puesto. sí. Entonces, esa es una de las claves. También es interesante porque has dicho que, claro, Jorge Lorenzo al principio estaba muy desaparecido y luego ya volvió y se volvió a meter de lleno dentro de las motos. Me ha recordado que hemos tenido este fin de semana, o se ha publicado este fin de semana, el podcast de Marc Márquez con los chavales de Tengo un Plan, que desde aquí, enhorabuena por el programa y Totalmente. si la gente no se lo ha visto, lo recomendamos muchísimo porque es una gran charla a nivel de mentalidad y de cómo Marc Márquez gestiona todo, todo el nivel mediático, competición, vida personal y demás. Y él lo comenta que, claro, que de momento no sabe lo que hará cuando se retire, pero que ve que al final Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo Rossi, que al principio están desaparecidos, pero luego como que tienen ese de volver a las motos y lo acercamos también o lo enganchamos a que Marc Márquez dijo que claro que él también está un poco ya con la vista puesta en que pronto puede ser su retirada dentro del Mundial de MotoGP, que él no sabe si el último Mundial que ganó, el de 2025, va a ser el último, que es una visión bastante realista por su parte, al fin y al cabo, ya no porque pueda o no pueda ser campeón, sino porque al final te tienes que quedar ya con lo que tienes, ¿no? Pero, claro, al final lo que Marc Márquez nos está dejando este año son como muchas pequeñas señales, ¿no? Pequeños mensajes de que la retirada ya está ahí, de que es algo que puede ocurrir tarde o temprano y no tiene por qué ser porque él ya se esté arrastrando por la pista. Sí, bueno, yo creo que personalmente al menos, Mark mm, poder puede seguir luchándolo. Si es que creo que se ve. La cosa es que hasta qué punto está él dispuesto a llegar y hasta qué punto le permite también su cuerpo. Creo que Mark, porque no sé si recuerdas una foto que subió a final de temporada el año pasado en su casa en Madrid, donde tenía los títulos expuestos y parecía adrede o no, que dejaba un hueco como que ese hueco era para el décimo. Obviamente, al igual que has dicho tú, es una visión bastante realista, el que como comentaba en el podcast de Tengo un plan con Imagine, que bueno, al final nunca sabes cuándo va a ser tu última victoria, tu última pole, tu último campeonato y por eso el vivir el momento. Él lo decía, lo de que claro, hizo lo que no es normal, que es ganar tanto, en 2013 llegar y pegar, en 2014 10 victorias consecutivas. Claro, lo mejor es vivir ese momento y yo creo que él es más que consciente de ello y es lo que está haciendo, vivir ese momento, ser realista, trabajar profesionalmente con su equipo y bueno, llevar esta historia al mejor lado posible. Marca al final ahora mismo es junto a Zarco
de los mayores de la parrilla y eso se nota. Al final está un tío de 33, 34 años luchando con los niños de la guerra, ¿no? También que decía Jaime en su libro. Aquellos de 19, 20, 21 años, jóvenes talentos que están llegando y también hay que verlo, porque al final Pedro tras 3 4 temporadas, está empezando a explotar ahora y Pedro tiene mucho que demostrar. De la misma forma que Diogo acaba de llegar, está pues en LCR, que dentro de que es un buen equipo, Honda no está en su mejor momento. Diogo también tarde o temprano explotará y todo es cuestión de tiempo y Mark también es consciente de ello y creo que él hasta el último suspiro lo luchará y mira, si se tiene que retirar con 9 títulos, seguirá siendo si no el más grande, de los más grandes de la historia y si no, intentará luchar por ese 10.º título. Y ahora que has mencionado a Pedro, enganchamos con él para preguntar también a la gente si nos quieren responder en comentarios que si la realidad nos dice si Pedro es ahora mismo candidato al título o no. Evidentemente, por talento y por velocidad está claro que sí. De hecho, o sea, es que no hay ninguna duda sobre ello. Pero, ¿la KTM le puede permitir luchar por el título? ¿O ahora mismo es imposible pensar en que Pere Acosta es igual de contendiente, al menos, que Marc Márquez? Porque yo creo que ya podemos decir que Aprilia está un paso por encima con Martini y con Bezzecchi. A ver, creo que el desarrollo de Aprilia está más que claro que son tanto, quizá no tanto por piloto, pero sí por moto y por equipo, están demostrando ser superiores. ¿Qué ocurre? Que como tú bien has dicho, Pedro es un claro contendiente y su nombre está en las listas. Se sabe que Pedro, no tanto quizá como para decir este es el año de Pedro, pero sí que puede hacerlo, puede hacerse igual, tanto un campeonato como un subcampeonato lograr verdaderas proezas. Pedro está muy cerca de lograr esa primera victoria en MotoGP. Ya lo consiguió en la sprint de Tailandia Con polémica, alzarse. ¿Cómo? con polémica. Con polémica, claro, aquel adelantamiento siempre al límite y demás, pero bueno, al final, en este caso, a Mar, con todo el cariño del mundo, le dieron de su medicina. Mar siempre jugaba con eso, con el ir al límite, el apostarlo todo y a veces sale, a veces no. Y en este caso yo creo que Pedro está muy cerca de firmar su primera victoria y creo que una vez que el tiburón huele sangre, va al ataque. Y en este caso una vez que Pedro suba a lo más alto del cajón y celebre un primer puesto, va a ser el primero de muchos. Y para cerrar ya un poco, pues eso, Aprilia, pues máxima favorita. Está más que claro que al final Martín quizás le quede un poco de rodaje, ¿no? Porque al final no ha tenido esa misma pretemporada que el resto, se ha estado recuperando, tampoco el año pasado tuvo la temporada ideal, pero Bezzecchi ahora mismo es implacable. Lleva ya con esta, creo, última, fue la quinta consecutiva, sumando las dos últimas del año pasado, las tres de este año. Bezzecchi está en su momento dorado. Y claro, el problema, digamos, para los demás, porque para él es todo perfecto, para los demás es que cuando tú te ves a un tío que mentalmente se encuentra muy fuerte, eso también es un plus que, claro, te anima a seguir luchándolo. Creo personalmente que Jerez no es un circuito quizá tan propicio para las Aprilia como si lo puede ser para otras marcas, como por ejemplo hemos visto todos estos años antes Ducati. Ducati se ha llevado la palma en Jerez todos estos años. Y yo creo que lo que estamos por vivir en esta semana va a ser el resurgir de Ducati. No digo de Marc, que ojalá, porque al final Marc tiene 99 victorias y qué bonito sería que su victoria número 100 la firme el domingo y la celebre frente a toda la afición en Perú. Pero creo que Ducati es una altísima contendiente a ser la próxima campeona y qué mejor sitio que la Cátedra del Motor. Claro, la clave para mí en Bezzecchi es que hasta ahora nos ha demostrado que en sprint no es un piloto tan fuerte, o al menos esta temporada.
porque hemos visto que tuvo esa caída en Tailandia yendo primero y tuvo esa caída en Estados Unidos yendo segundo, si no recuerdo mal, por detrás de Pecco Bagnaia. Y en Brasil no terminó de destacar. Ha ganado las 3 carreras principales, pero claro, las sprint también se suman. Y estamos viendo, por ejemplo, a un Jorge Martín que en las 3 sprint ha sido consistente. En Tailandia ya fue bastante cómodo, pero en Brasil y en Estados Unidos queda segundo en la carrera de Gran Premio. Así que para mí la clave ahora mismo con Martín es que si sigue con esa tendencia hacia arriba, ojo, porque como tenga la consistencia que tuvo en 2024, igual termina haciendo el sorpaso, que dirían los italianos, y termina convirtiéndose en el máximo favorito al título a mitad de temporada. Si mantiene la regularidad, más que un Bezzecchi que esté ganando todos los domingos. Totalmente. Desde la inclusión de las MotoGP Sprint los sábados por la tarde, hace ya unos años, hemos visto como pilotos como Martín, aquel 2024, le fue muy propicio. El tener esa regularidad y esos 10-12 puntos, 9 puntos segundo, ¿no? 12 primero, puedes ir jugando con ellos, es ese comodín. Al final esto es una baraja de póker y hay que saber jugar las cartas. Bezzecchi, como tú bien dijiste, a pesar de ir liderando escapado, el sábado cometió el error de caerse en la 1. Pues claro, echó a perder esos 12 puntos que en cambio Martín sí les recortó. Hay que saber jugar todas las cartas y no solo la consistencia de ganar todos los domingos, que por supuesto son los 25 puntos más importantes, pero el sábado puede marcar la diferencia entre un título o no. Y si te parece, nos ponemos un poco más ya a nivel de disfrute, ¿no? Porque mucha gente que nos esté escuchando probablemente esté en el Gran Premio de España de MotoGP, que esperemos que lo disfrutéis muchísimo. Y por ello mismo, ya que tenemos aquí a una persona que está harta de ir a ver MotoGP en Jerez, yo solo he podido ir una vez y creo que es una experiencia que todo aficionado de MotoGP debe hacer. Tú que estás desde dentro, Guille, y sabes todas las actividades que se pueden hacer y demás, pues bueno, cuéntanos un poco cuáles son los planes principales que no se debe perder nadie, aparte de estar en el circuito viendo las carreras. Hombre, en primer lugar decir que con suerte habrá mucha gente que esté escuchando este capítulo en su coche o en su caravana o incluso en su moto con el intercom escuchando el podcast, por lo cual se va a llevar los mejores planes posibles para disfrutar lo que es el Gran Premio en toda su totalidad, porque sí, el Gran Premio, al final, como dice la propia palabra, ¿no? Comprende del viernes por la mañana al domingo por la tarde, sesiones de mañana y tarde, donde tiene entrenamientos libres, cronometrados, la carrera sprint, las 3 carreras del domingo, pero todo lo demás que puedes encontrar yo, por supuesto, os lo comparto y será desde que la primerísima carrera y ronda de la Red Bull Rookies Cup, donde han salido muchos talentos, prácticamente mitad de la parrilla que tenemos a día de hoy en MotoGP o Superbike, empezó en la Rookies Cup hace pues sus temporadas y demás, comienza en Jerez este fin de semana, teniendo todo igual entrenamientos libres, cronometrado y carreras que suelen ocurrir al final de cada sesión del día, viernes al final del día, sábado al final del día. Es decir, por ejemplo, sábado la primera carrera de la Red Bull Rookie Cup ocurre después de la sprint. Por lo cual, al final tú estás allí en tu sitio y demás, ya a las 4 de la tarde no hace ese calor tan fuerte que te puedes encontrar a las 2:30 o 1 de la tarde. Tú estás allí perfecto, viendo la carrera y demás, y estás viendo a las futuras estrellas que, sin ir más lejos, muchas de ellas o algunas, la temporada siguiente ya te las encuentras en Moto 3. Por lo cual, puedes ir viendo esa escala o evolución de cada piloto. Luego, aparte, podréis encontrar la fanzone, que la fanzone es un escenario gigante. Aquellos que hayan estado previamente en World Superbike sería lo equivalente al Paddock Show. Es decir, aquí encontraréis desde pilotos que vienen a visitar, echarse fotos, firmar y demás, que hay algunos que se bajan dentro del escenario a la primera línea, digamos.
Luego, por ejemplo, también estarían los propios conciertos, que hay una promotora que es Jarana Producciones, la cual es contratada por el circuito de Jerez y encontráis que hace diferentes conciertos. Viene, por ejemplo, Tony Grox y Lucy Cali, que fueron los últimos ganadores de, bueno, esta última temporada del Benidorm Fest, que son además de aquí de la provincia de Cádiz, de San Fernando y de Chiclana concretamente. Luego, por ejemplo, hay DJ set. El sábado es el día que más tarde termina y el cierre es a las 10 de la noche, por lo cual, si tú te lo montas bien, puedes llegar al circuito a las 8 de la mañana viendo el FP de Moto 3 y terminar el día a las 10 de la noche. Al final tiene conciertos, actividades, Hero Walk, sábado Moto 3 y Moto 2 y domingo MotoGP. No sé si aún a estas alturas, para cuando se publique, quedarán entradas, pero los precios son muy asequibles, desde los 10, 15, 20 euros. Y luego, por ejemplo, jueves de 4 y media a 5 y media, también Pit Lane Wall con entrada desde 5 euros. Por lo cual, precios muy asequibles, aforo, por supuesto, limitado, por lo cual el quien primero llega, primero se lo lleva. Y al final es un fin de semana que desde el jueves hasta el domingo, incluyendo también la caravana de Red Bull que sale del circuito hasta el centro de Jerez, todas las actividades que se pueden encontrar. El miércoles 22 en el Teatro Villamarta se celebra la gala del 40 aniversario del circuito, donde habrá verdaderas estrellas del mundo del motor. También habrá conciertos, espectáculos de los motocross como de freestyle que hacen allí también de Red Bull y demás. Tanto lo que es el propio circuito como el Jerez y la provincia entera de Cádiz se transforma en un festival que dura prácticamente una semana y es el Festival del Motor, y es por ello por lo que Jerez se llevó ese título, digamos, que tuvo tantísimos años Asen, y ahora vemos por qué a Jerez se le llama la Catedral del Motor, por la afición y por la vida que tiene, que no empieza el viernes en el FP1, sino que te la puedes encontrar ya desde el lunes y martes, encontrándote eventos, siendo los más tal entre jueves y domingo. Sí, además es que es salir del circuito y a cualquier zona que vayas alrededor es una auténtica locura cómo está de motos, cómo está de ambiente, todo el mundo, igual muchos haciendo el cabra loca, ¿no? Este año lo van a tener más complicado porque se han puesto incluso vallas en alguna Sí, zona sí. y En el cámaras de Puente Santa seguridad. María han reforzado la seguridad porque al final, bueno, como todo motero o aficionado al motor, se puede disfrutar siempre y cuando teniendo cabeza y haciendo las cosas con cuidado, ya no solo por hacernos daño a uno mismo, sino por hacerle daño a los demás. Y bueno, este año se han reforzado mucho tanto la seguridad como han tomado medidas más drásticas, digamos, a la hora de más mano dura. Pero bueno, creo que siempre con cuidado y con respeto se puede disfrutar de la que se llama la semana más bonita del año. Y si te parece, con esto cerramos un poco MotoGP, la previa de Jerez, que de nuevo, ya sabéis que si os gusta el contenido y que toda la actualidad que os intentamos hacer llegar nos ayuda muchísimo si nos dais cualquier forma de apoyo. Es que los comentarios, sobre todo, a veces que algunos nos matáis o nos ponéis o una cosa o la otra, pero nos encanta leeros, nos encanta saber vuestra opinión también de las cosas. O cuando, por ejemplo, hacemos de repente un top 5 de pilotos, siempre estamos encantados de leer vuestras opiniones. Y pasamos al Mundial de Superbike que hemos tenido este fin de semana en Assen, en Países Bajos, donde, bueno, en la categoría reina, la nueva Ducati Panigale V4R ha arrasado con todo. Han hecho o han igualado ese récord histórico que tenían del top 6 con todas sus motos en ese top 6. Nicolo Bulega ha ganado las 3 carreras. Iker Lecuona ha completado las 3 carreras en el segundo puesto. O sea, 2 carreras consecutivas en el que la Aruba Ducati ha completado el podio en el top 2 y que era algo que no se había visto nunca, que era un dato bastante llamativo ya, que nunca se hubiese visto, sobre todo cuando estaba Álvaro Bautista dominando tanto, pero que ahora mismo lo teníamos un poco claro antes de que empezase el año,
Pero Bulega tiene unos años bonitos por delante en Superbike, ¿eh? Para mi parecer, se nota mucho la falta del turco, porque al final Toprak ha sido el claro ejemplo de lo que era hacerle frente a otro gallo dentro del mismo corral. Bulega se ha visto ya que, obviamente, el gallinero de la categoría reina de Superbike comprende a pilotos, muchos de ellos que vienen de campeonatos como MotoGP y demás. Es decir, en Superbike no hay pilotos ni malos ni lentos ni nada, pero sí que está claro que, por ejemplo, Bulega, ya no solo por la moto y el equipo que tiene, sino que está muy superior el piloto o los pilotos que le hacían frente, como podía ser Bautista, sigue arrastrando esos problemas de lastre, más moto, bueno, moto nueva con equipo nuevo, pero todo muy entrecomillado. Y además, Toprak con su salida al Mundial de MotoGP, Bulega este año lo tiene todo encaminado para seguir así, repitiendo tripletes de victoria. Lecuona parece estar enganchándose a esa estela de la Aruba oficial, ya completando varios podiums, cosa que en Honda parecía que le costaba la misma vida. Y bueno, también hemos visto un Sam Lowe muy fuerte, fuera de un poco su línea, un piloto más bien irregular, y ha firmado un fin de semana, bueno, pues desde su entrada en Superbike bastante positivo. Sí, además también algo que se ha notado este fin de semana es que ha entrado esa normativa que ya vimos el año pasado de la restricción del flujo de combustible, que ya se limitó el año pasado a Ducati y a BMW, si no recuerdo mal, pero este año ya hemos comenzado limitando a Ducati, pero también a Bimota, que eso sí que se ha notado, se ha notado más. Bimota al final, una fábrica más pequeña que han hecho un chasis con la base de la Kawasaki y que les va a costar ahora más de lo que habíamos visto y que habíamos visto a una Bimota bastante fuerte, sobre todo en Australia. Así que veremos cómo va derivando lo que va de año del Mundial de Superbike. En el Mundial de Supersport tuvimos a un Jaume Masia que hizo una actuación Tremenda tremenda, carrera. una última vuelta espectacular en la primera carrera, pero un Philip Otel que logró ganar en la segunda y está el campeonato bastante ajustado ahora mismo y con muchas opciones abiertas, porque tenemos a Jaume Masia y Albert Arenas separados por tan solo un punto en el liderato, pero aunque Otel, Davis, Maías, Onyu o Sakone estén un poco alejados, yo no los terminaría de descartar todavía, Por ¿eh? supuesto. Y queda mucho mundial y igual que el año pasado, Pelonchu, Beñat Fernández fue el primero en poner una moto china, digamos, porque al final, por ejemplo, vimos CF Moto en Moto 3 y demás, pero claro, al final la CF Moto no deja de ser una KTM. En este caso es una moto 100% china y vimos cómo el año pasado un piloto fue campeón del mundo con una piloto china y, ¿por qué no? Ver a De Vries, que ya al final el hombre es un piloto ya curtido en batalla, ya tiene sus años, pero lo vemos con una ZX Moto muy fuerte y un piloto que parece haber recuperado esas sensaciones, ¿no? Se vuelve a encontrar a gusto después de haberse montado en la R6, la R9, la V2, no le iba una, no le iba otra, y este año parece que todo está en su sitio. Hmm. Y además que, claro, el ZX Moto, que es la marca china que ha sido la primera en la historia en ganar en Super Sport, pues que se ha juntado con el Evan Bros, que es el equipo probablemente el más experimentado o el mejor al que se han podido juntar en Super Sport. Así que será interesante ver cómo van avanzando las marcas chinas. Este fin de semana, además, sí que hemos visto a QJ participar después de esos problemas que tuvieron en Portugal, que no pudieron salir a pista por no cumplir con esa normativa que relaciona el mercado con la competición. Y si te parece, pasamos a Sportbike, en la que tuvimos a Jeffrey Buis, perdón, ganando con esa Suzuki y Flerakers, que es Cuesta, cuesta. un apellido complicado, repitió esa victoria con Suzuki. Triunfo Suzuki. La verdad que es alucinante ver cómo, bueno, yo ya lo veía viendo de antes, a mi parecer, yo al final ni soy mecánico ni soy ingeniero, pero ese cambio de normativa tan drástico, digamos,
pasar de las 300 que iba en ese rango de 300, 300 y algo, 400 y poco, ahora ver motos tan distanciadas a nivel de cilindrada y motores, ¿no? Pues que sí, la potencia tiene un rango de alrededor de 90 caballos, si no me equivoco. Mm. Pero claro, luego te encuentras motos muy distintas. La Daytona 660 con Triumph, la 8R de Suzuki, pero también tienes la 700 de Yamaha. Claro, al final hay La, ahí la más criticada, que es la Kawa 636, que es la de Super Sport, es la misma que Super Sport, pero capada hasta arriba. Y ahí tenemos a David Salvador, líder con la Kawasaki, de totalmente, la momento. verdad que vamos, el carrerón que se marcaron las Prodinas en Portimao y ahora también han estado muy luchadores durante el Gran Premio de los Países Bajos. Creo que tenemos ahí un mundial que me atrevería a decir que volveremos a ver una lucha hasta la última carrera, la última vuelta de la última curva el domingo de Jerez. Hmm. Y por cerrar Mundial de Superbike, también tuvimos Mundial Femenino, en la que vimos quizás a una Paula Ramos un poco con menos velocidad, ¿no? Y que encima tuvo la mala suerte de no poder participar en la segunda carrera después de esa caída tan peligrosa, pero en la que se repartieron victorias Beatriz Neila y María Herrera. O sea que después de este pequeño problema que ha sufrido Paola, que le puede implicar, al final son 2-0 seguidos en dos carreras, le puede lastar mucho para lo que queda de temporada y volvemos a tener a las dos españolas luchando por el título. Se repite la historia del año pasado. Es más, recuerdo yo porque lo viví en primera plana, ya el año pasado tuvimos una historia similar. María creo recordar que ganó la primera el sábado y Neila la segunda el domingo o al revés, pero fue una historia similar. Y claro, para mí el hecho de que Paola estuviese ahí era muy divertido, ¿sabes? Porque vimos el wildcard que hizo en Jerez, que fue un carrerón. Yo ya conocía a Paola de antes de la Copa R7, la monomarca que se celebraba en el SBK, una piloto muy, muy rápida, y luego la vimos en el Wildcard de Jerez y demostró lo que todos veníamos viendo, que era muy rápida y una verdadera contendiente al título. ¿Qué ocurre? Que tras Portimao creo que pasó un poco quizá como lo que veníamos hablando con Maverick, a lo mejor el exceso de ambición o confianza le pudo jugar una mala pasada en una última vuelta muy crítica y esos 2-0, pues en un campeonato tan corto, porque tenemos que recordar que la Woman, a Es aún pesar más de corto que que, Superbike. exacto, Superbike el completo son 12, Super Sport, dependiendo de si hace el europeo o no, vienen a ser unas 8, pero es que la Woman son 6 rondas. A 2 carreras por fin de semana son 12. Perder 50 puntos puede ser decisivo a la hora de tomar las riendas de nuevo del liderato del campeonato. Y para cerrar ya del todo con los friquismos, ¿no? De los que no ven MotoGP, tuvimos también 24 horas de Le Mans, en las que Yard pues dominó en gran parte y a lo sumo de las 24 horas se terminó llevando hasta 63 puntos con esa victoria y manteniendo el uno, ¿no? Bueno, el uno de haber ganado el título el año pasado, pues manteniendo ese dorsal en lo más alto, seguido de Sert con 48 puntos y el Trickstar con 42 puntos. Y además tuvimos bastante presencia española dentro del Mundial de Resistencia y la vamos a tener durante todo el año. Así que siga así, que el mundo de la resistencia es muy bonito y tuvimos unas 24 horas bastante bonitas, aunque un poco más calmadas que otras veces. Sí, no, desde luego yo no lo seguí quizá con tanta fuerza, digamos, como lo hiciste tú, pero sí que es verdad que, bueno, al final, en comparación con otros años, recuerdo, creo que fue el año pasado, el anterior, Kawasaki iba liderando con el español Román Ramos y a Mm. falta de poco tiempo, no sé si era 1 o 2 horas, sufrió esa caída que le dio un giro drástico a los acontecimientos. En este caso vemos como en la resistencia la Yamaha sí parece funcionar, cosa que en el resto de campeonatos, a excepción de la R9 que encontramos en Super Sport, difícil está el presente de Yamaha.
Sí, veremos cómo va avanzando, sobre todo en lo que es la R1, que es R1 que ya sabemos que solo se vende para circuito y que en principio no va a tener demasiado desarrollo. Y luego en MotoGP, que están sufriendo de lo lindo con ese cambio del motor al V4, veremos cómo va evolucionando todo. Pero bueno, hasta aquí de momento el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias por pasarte, Guille, que ya sabes Nada, que a es ti por más que invitarme de bienvenido. nuevo, que siempre es un placer. Ya sabes que siempre que quieras eres bienvenido aquí. Y nada, vosotros en comentarios nos tenéis que crujir. Si nos hemos equivocado en algo o no os ha gustado algo que hayamos dicho, tenéis que A ir. cuchillo, a cuchillo. Así que nada, esperamos que sobre todo los que estéis en Jerez, que lo disfrutéis muchísimo y que os haya gustado el episodio. Y nos vemos la semana que viene, que tendremos mucho más y mejor. Y por cierto, esta semana tendréis el jueves entrevista con José Antonio Rueda. Así que no es mala la previa esta vez para el Gran Premio de España y contaréis con bastante contenido. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.